Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la videoreseña de La ciudad de vapor, todos los cuentos, de Carlos Ruiz Zafón. Me hubiera encantado hacer una videoreseña con todas las novelas de Ruiz Zafón, pero eso no es posible porque no he leído más que las, digamos, de adultos. Las novelas juveniles es un eterno pendiente mío, Marina, El Príncipe de la Niebla, no las he leído, con lo cual eso no lo podría hacer. Carlos Ruiz Zafón, a una edad muy temprana, a los 55 años, ha fallecido, este 2020, que es un año que en este aspecto está siendo durito. Y la editorial ha publicado este libro en el que recoge todos los cuentos, así se llama, todos los cuentos de Ruiz Zafón. Hay tanto algunos que son inéditos, otros que se habían publicado en otros sitios, o algunos que se habían publicado en ediciones novenales junto a los libros de Ruiz Zafón o en ediciones especiales. Antes de hablaros de La ciudad de vapor, me gustaría hablaros un poquito de mi relación con Ruiz Zafón, que no es otra que la que ha venido determinada por la lectura de sus novelas. La primera noticia que tuve de él, así tengo que decirlo de claro, porque yo novela juvenil apenas leo, vino con La sombra del viento, un libro que estaba arrasando en España, que estaba arrasando en Alemania, se estaba vendiendo como churros, todo el mundo hablando maravillas del libro. Y yo leí la contraportada, a mí la verdad es que la contraportada no me dijo absolutamente nada, ni fu ni fa, no, ni me atraía ni me dejaba de atraer. Así que un día me hice con el libro y empecé la lectura de Las sombras del viento. Y he de reconocer que las primeras 70 páginas me tenían totalmente despistado. No sabía si seguir leyendo, si dejar de leer, no sabía si era una novela de tipo fantasía, aquí un cementerio de los libros olvidados como si fuera algo mágico. No sé, completamente despistado, y cuando no sabes un poco a qué atenerte, pues estás como reacio, hasta que pasadas, ya digo, lo sé porque en su día lo miré, esas 70 páginas, me enganché y terminé La sombra del viento. Una gran novela, una novela que transcurre en Barcelona, una Barcelona que le encanta a Ruiz Zafón, que está presente en todas sus novelas para adultos y que está muy presente, también hay que decirlo, aquí, en La ciudad de vapor. La historia del cementerio de los libros olvidados, que así es como se conocerá luego finalmente a toda esta serie de novelas que la componen, un lugar mágico en el sentido de que los libros son algo mágico para el que los lee, para cualquier lector terminan haciendo magia en su vida. La historia de una familia, la familia Semper, el padre y el hijo, que tienen una librería. Y a partir de ahí, toda una historia compleja que se va desarrollando y que sabes cuando acabes esta primera novela que va a tener una continuación. Así que cuando llegó la siguiente, El juego del ángel, me hice con ella rapidísimo, tenía ganas inmensas de leer la novela. Tiene un arranque también de esos espectaculares, un arranque hablando, ya no era la familia Semper la protagonista, sino que era Daniel Martín, un escritor que nos habla de su ilusión por escribir, pero como la primera vez que publica y le pagan por un libro, siente que su alma ha quedado vendida, que se ha vendido. Un pensamiento muy peculiar, pero que yo lo entiendo, lo termino entendiendo. En el momento en que tú cobras por algo que has escrito, es como no solo si te dejara de pertenecer, sino un poco como si tú hubieras prostituido tu talento, lo cual no deja de ser absurdo. Todo el mundo quiere ser leído, y todo el mundo que escribe le encantaría vivir de escribir, cosa que está al alcance de 3 o 4 superdotados, y Ruiz Zafón era precisamente uno de ellos. Sin embargo, El juego del ángel para mí supuso una tremenda decepción, porque sí, había tramos de la novela en las que te sumergías y era imposible salir de ahí, de a gusto que estabas, de cómo te atraía,
pero según avanzaba la historia y según llegó el final, a mí me decepcionó. Era una historia que yo no le veía sentido, no estaba de acuerdo con un final, el demonio, el no demonio, que con todo el conjunto de esa obra yo no me sentí a gusto, me defraudó. Debo decirlo, fue así. Y entonces llegó la tercera, El prisionero del cielo. Una obra que retoma mucho más La sombra del viento. De hecho, y esto, entendémoslo bien, si uno se salta cuando quiere leer esta obra, El cementerio de los libros olvidados, si uno se salta El juego del ángel, pues tiene problema. Captas, comprendes toda esta hilazón que hay, incluso saltándote El juego del ángel. Así que si andas corto de tiempo, pues lo haces. Pero a mí, también hay que decirlo, El prisionero del cielo me supuso una profunda decepción, o más que una decepción. Yo en su momento, hace años, dije que aquello era una tomadura de pelo para los lectores, porque la obra quedaba completamente a la mitad, o sea, inconclusa. Entraban unos personajes fenomenales, maravillosos, pero la novela se quedaba a medias. Y yo pensaba, claro, esto es un juego. Un juego de que ahora te vendo la mitad y luego te vendo la otra mitad. Una novela de unas 300, 400 páginas, letra grande, yo te vendo esto, luego te vengo a la continuación otras 300, 400 y ala, 2 libros en vez de uno. Sinceramente, yo pensé eso. Hasta que leí El laberinto de los espíritus. 1000 páginas. Una salvajada, y además no eran de letra gorda. Salvajada la digo en el buen sentido. Entonces dije, vale, realmente no fue una tomadura de pelo como yo pensaba, sino que esto hubiera sido un tocho de 1500 páginas. Excesivo. O 1400. Excesivo. Bueno, eso es de para el Conde de Montecristo y 4 cosas más. Y El laberinto de los espíritus fue la que, para mí, consiguió unir todo, engarzar todo, que todo tuviera sentido. El libro dentro del libro. Una historia barroca, muy completa, con retazos incluso de novela negra que a mí me encanta. Todo, lo tenía todo, una grandísima obra. Y es más, cuando leí El laberinto de los espíritus, entendí el sentido que tenía El juego del ángel, el sentido que tenía el personaje de Daniel Martín dentro de todo este compendio. Con lo cual, podríamos aconsejarlo de otra manera. ¿Tú quieres leer El cementerio de los libros olvidados? Pues otra manera de hacerlos leer primero, tercero, cuarto. Y cuando te hayas leído El laberinto de los espíritus, ir entonces al juego del ángel y leerlo. Como si fuera una precuela. Pues sí, como si lo fuera. Porque lo entenderás, tendrás sentido, lo mirarás de otra manera, comprenderás que realmente era una gran novela. Lo que pasa es que aislada como quedaba ahí, pues no tenía mucho sentido. Igual que la tercera, no te aconsejo que leas la tercera suelta, sino que leas la tercera y directamente El laberinto de los espíritus. De hecho, como había pasado tanto tiempo hasta que publicaron El laberinto de los espíritus, me releí El prisionero del cielo. Genial. Entrar con una detrás de otra. Sí, esas 1500 páginas que decía, de un tirón. Pero de otra manera. De otra manera. Ya sabía que iba a disfrutar tanto que lo hice así. Y fue una experiencia maravillosa. Y ahora es el turno para hablar un poquito de La ciudad de vapor. La ciudad de vapor son 11 cuentos. 11 cuentos que pueden ir desde las 2-3 páginas de los 2 últimos hasta bastante más largo, como uno de los que vamos a encontrar aquí, en esta colección. Nos cuenta el editor, al principio del libro, que La ciudad de vapor fue un encargo que le hizo Carlos Ruiz Zafón. Él sabía que tenía cuentos por ahí dispersos y quería unirlos todos en un mismo libro como un homenaje a sus lectores. ¿Qué ocurrió? Que antes de que el proyecto se rematara, murió. Con lo cual, La ciudad de vapor se ha convertido no ya en un homenaje de Ruiz Zafón a sus lectores, sino de la propia editorial y de todos sus lectores a Carlos Ruiz Zafón. Porque además son unos cuentos que una vez que los lees
Yo sé que los volveré a leer, son cortos y hay algunos que te dejan tal regusto que dan ganas de volverlo. Aquí está todo el espíritu, toda la manera de hacer de Carlos Ruiz Zafón en estos cuentos, que además engarzan y nos llevan al cementerio de los libros olvidados. ¿Por qué? Pues porque hay personajes del cementerio de los libros olvidados que están aquí, que están en estos cuentos. En uno de los cuentos, el primero, conoceremos a Daniel Martín, ese escritor del que os estaba hablando. Conoceremos en otro de ellos su nacimiento, cómo vino al mundo, cuál era su origen, en un cuento además negro, o sea, muy gótico. Unos cuentos en los que hay absolutamente de todos los géneros literarios. Narrativa histórica, sí, la hay. La hay porque hay una historia sobre Cervantes, sobre la vida de Cervantes. Ahí la vamos a encontrar también, esa parte histórica. De una parte ellos hablan de thriller, novela negra, yo creo que más novela negra que thriller, porque thriller el concepto de thriller no pega en una historia tan sumamente corta como es este cuento. Un cuento que nos habla de un sicario al que le encargan un asesinato. Estamos hablando de la época de después de la Guerra Civil. Una historia con mucha enjundia. Tendremos también estas historias de crecimiento, como puede ser el primer cuento, o alguno de ellos más también lo es, cómo avanza la etapa infantil hasta para crecer, lo que se llama así. Pero tendremos también unos cuentos muy, muy góticos. De hecho, yo sé que de este libro, de algunos de los relatos, os hablaré un poquito más profundamente, no mucho, si Dios quiere, y llegamos ahí, y llego ahí, en el Halloween del año que viene, porque son un par de cuentos, no solamente góticos, con un derroche de fantasía, el mal que viene al mundo en forma de un dragón que está destrozando la ciudad de Barcelona. Estamos hablando de la Edad Media, no estamos hablando en la actualidad, pero también tenemos incluso una historia de fantasmas. De todo hay en esta colección de cuentos, que además se caracterizan porque buena parte de ellos tienen un arranque espectacular. Permitidme. El cuento se llama Una señorita de Barcelona y arranca así. Laia tenía 5 años la primera vez que su padre la vendió. Así arranca esta historia, que es una maravilla, es de las historias cortitas. Resumiendo, si tú has leído a Carlos Ruiz Zafón, si te gusta Carlos Ruiz Zafón, ya estás tardando mucho en hacerte con esta colección de cuentos, porque la vas a disfrutar en grado sumo, así te lo digo. Si por contra nunca has leído nada de Ruiz Zafón, si no te has atrevido con decir, es que una tetralogía, madre mía, ¿dónde voy a parar con eso? Mi consejo, empieza aquí. No te va a destripar para nada la otra historia, no, son complementos, son guiños. La familia Semper aparece en la Edad Media, aparece como un impresor de libros. Vamos, que de largo venía la tradición de la familia Semper. No te va a impedir para nada leer todo el cementerio de los libros olvidados. Del cementerio de los libros olvidados, de su origen, de los planos, también nos va a hablar en otro de los relatos. No pasa nada. Yo lo he disfrutado mucho y de verdad merece la pena. Este es un libro que todos los amantes de la literatura seguro lo vais a disfrutar. Y hasta aquí quería llegar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabes, si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, suscríbete, le das a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto!